Ya ustedes conocen las razones por las cuales se está produciendo. Estamos produciendo enormes cantidades de CO2 que suben a la parte superior de la atmósfera, se quedan encerrados los rayos infrarrojos, ha aumentado considerablemente la temperatura de la atmósfera. Entonces vean ustedes la película de Al Gore, que va a ser proyectada mañana, creo que está en el programa, se las recomiendo, donde este personaje pues hace un recuento muy interesante de todos los efectos nefastos que pueden llegar a suceder o que ya están sucediendo por culpa del cambio climático. Entonces hay muerte de los corales, separación de las capas glaciares, de las capas en la Antártica, del Ártico, y tenemos nuestros picos nevados, que ya no se llaman picos nevados, se llaman picos nevados en vía de extinción aquí en los trópicos, inundaciones en las zonas costeras, etc. Sí, les recomiendo que vean esa película. Suben los niveles del CO2 y con ellos suben los niveles de la temperatura de la atmósfera. Por eso se reúne en 1997 esa segunda cumbre ambiental mundial, Protocolo de Kioto. Entonces tiene como propósito fundamental reducir todas las emisiones de gases de invernadero para ver si dejamos de producir ese efecto del calentamiento global. Hay que entender algo aquí, y es que existe una estrecha y una directa relación entre el consumo de energía y la producción de gases de invernadero. Entonces, en la medida, fíjense que todo lo que les voy a contar raya en el sentido común, a veces suena imbécil. En la medida en que nosotros consumimos energía, producimos CO2. En la medida en que nosotros no consumimos energía, no producimos CO2. Se han ratificado muchas naciones. Australia ya se adhirió al protocolo de Kioto el año pasado con el cambio de gobernante. Creo que los Estados Unidos ya no se va a adherir al protocolo de Kioto. O sea que nosotros arquitectos no podemos estar tan tranquilos, porque nosotros somos de una manera directa o indirecta responsables de lo que le está sucediendo al planeta. Algunos tips para que ustedes puedan ahorrar energía como arquitectos. Estrategias bioclimáticas. Digamos, les voy a mostrar como un checklist de qué podemos hacer. Es buscar lograr las condiciones de confort dentro de cualquier lugar, dentro de cualquier confort y habitabilidad, ojalá con un mínimo gasto de energía, ojalá sin ningún sistema de climatización artificial, ojalá de la manera más natural posible. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de comprender el uso eficiente de la luz natural y eléctrica. Utilización de energías alternativas, como ya lo hemos visto en las conferencias pasadas. Ya hay países supremamente desarrollados en producir energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, etc. Ya automatización y tecnologías de información. Entonces, nosotros podemos llenar a un edificio de sensores y actuadores y cuartos de controles electrónicos. Generalmente los comerciantes venden el edificio inteligente cuando el edificio está lleno de jugueticos de este tipo. Un edificio, yo siempre he dicho que no hay nada más bruto que un edificio. Lo que sí puede ser un edificio es que puede llegar a ser inteligentemente concebido. Y si los sistemas de automatización y tecnologías de información ayudan a que las eficiencias se produzcan, bienvenidos. Hay una gran preocupación por manejar la acústica de los locales para evitar la contaminación que venga de la calle o evitar la contaminación que uno pueda producir desde el edificio hacia el edificio. Y finalmente, nuestros políticos de nuestros países se han podido dar cuenta que el espacio público es supremamente importante, que en la medida en que el espacio público ofrezca alguna calidad ambiental, ese espacio público seguramente va a ser utilizado de una manera intensiva. Y si el espacio público es utilizado de una manera intensiva porque tiene buena calidad, se produce un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno de la equidad social. Allí se reúnen los pobres con los ricos. Si la arquitectura quisiera portarse bien con el medio ambiente, pensaría en conservar los recursos naturales. Se tiene uno que involucrar dentro de las ciencias del ingeniero. Uno como arquitecto no puede ser capaz de sacar un proyecto adelante, es interdisciplinario. Sin embargo, uno como arquitecto tiene que saber de estas ciencias también. Uso eficiente del recurso hídrico. Uno tiene que ser capaz de reciclar el agua lluvia, de reciclar el agua gris, de reciclar el agua negra
o las aguas de cualquier otro color que se puedan ustedes imaginar. Manejo de los residuos sólidos, una separación en la fuente, un sistema de transporte hacia un centro de acopio, unos simples sistemas de compactación para un reciclaje posterior. Puede ser posible en cualquier proyecto de arquitectura. O sea, no es el cuarto de la basura por ahí en el último rincón que nos quedó, sino es un cuarto de pretratamiento de residuos sólidos. Tanto en el uso eficiente del recurso hídrico como en el manejo de los recursos de los residuos sólidos, empiezan a aparecer dineros que entran. Se producen entradas de dinero. Si uno potabiliza agua, uno puede vender agua. Inclusive hemos tenido casos de proyectos donde potabilizan el agua lluvia, la envasan y la venden. Si uno maneja los residuos sólidos, puede vender los residuos sólidos. Entonces se convierten como en microempresas, fuentes de ingreso que hacen que los proyectos sostenibles sean mucho más sostenibles desde el punto de vista económico. Utilizar materiales ecológicos. Hay que entender que los materiales tienen un ciclo de vida, materiales en cuyo proceso de fabricación, puesta en obra y hasta demolición final se utilizan mucha energía, hay otros que utilizan menos energía. Por ejemplo, para producir un metro cúbico de cemento se produce una tonelada de CO2. Reciclaje de estructuras, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en este espacio? Digamos, no se demuelen los edificios, sino vuelven a ser reutilizados de una manera infinita. Uso de la vegetación, un llamado para que sepamos por lo menos manejar unas 5 o 6 especies nativas. Cada una de las especies nativas tiene una función específica. Manejo adecuado de las obras y los escombros. Y algo muy importante es pensar en la vida de la construcción y la disposición final del edificio. ¿Sí? Los edificios tienen que poder ser utilizados y reutilizados muchísimas veces. Generalmente, o tienen que estar pensados para que permitan la evolución y el cambio de uso en el tiempo. De edificios que se pueden desarmar y que se pueden armar en otro lugar, por ejemplo. Beneficios económicos de la aplicación de políticas de arquitectura sustentable o sostenible. Digamos, hay gente sensible al bolsillo, que son la mayoría de las personas. Entonces uno le dice al personaje dueño del proyecto: oiga, ¿qué tal si se ahorra $1 millón en el presupuesto porque desaparecen los sistemas mecánicos de climatización? Entonces a ese personaje que no era sensible a los beneficios ambientales se le dilatan las pupilas. Uy, ¿cómo es eso? Venga, a ver, nos volvemos sostenibles. Reducción en las cargas de climatización artificial entre un 30 a 60%, ventilación natural en sistemas mecánicos en áreas de parqueos, economías en la compra de los equipos, economías en el funcionamiento mensual del edificio, reducción del tamaño de la subestación eléctrica, reducción del tamaño de la planta eléctrica de emergencia, reducción de los costos de mantenimiento, etcétera. Pueden haber muchas más reducciones. Beneficios indirectos para aquellos que son más sensibles a la parte ambiental. Entonces, edificios sanos con una correcta renovación del aire, reducción del ausentismo laboral, la producción de unos ambientes sanos para que se produzca cualquier actividad dentro de ese edificio, etcétera, etcétera. Son edificios también que pueden llegar a ser certificados como edificio verde, que eso es lo que se está poniendo de moda hoy en día. Entonces podemos certificar verde un edificio si el edificio se maneja bien con la energía, con los recursos, etcétera. Con cualquier sistema de certificación como la LEED del American Green Building Council o la japonesa o la que ustedes se puedan llegar a imaginar, o una que podemos nosotros empezar. Y finalmente los invito a todos pues que asumamos todos juntos una actitud mucho más responsable para con el ejercicio de este oficio que produce un gran impacto, una huella fuerte en el planeta, y seamos capaces entonces de aportar y producir un planeta mejor para las generaciones que vienen. Muchas gracias.